Ok, bueno, pues una vez más saludamos y damos la bienvenida a todos los presentes y también a aquellos que habrán de conectarnos, habrán de vernos a través de la plataforma en YouTube o en Facebook. Vamos a darles un aplauso de bienvenida fuerte. Gracias. Gracias a Dios. Y gracias por ser mis cómplices también. Gracias a Dios por este tiempo. Decía yo, es un tiempo en el que todos estos hombres que hemos leído, de las historias que nos contaron, la historia de David, la historia de Moisés, Noé, todos estos hombres que fueron y los llaman héroes de la fe, porque vaya que tuvieron fe. Porque dice la palabra en Hebreos que ellos pudieron verlo a lo lejos. ¿Sí? Lo creyeron. Abraham creyó. ¿Sí? Todos estos hombres que tuvieron que pasar por ciertos procesos en sus vidas, en la nación donde vivían, en los lugares donde ellos nacieron, tuvieron ese llamado de parte de Dios en otro tiempo, pero todo apuntaba hacia alguien, aunque ellos no sabían qué era. Sí. Ellos no sabían qué era, pero yo me imagino que en su alma, en su interior, algo los motivaba a poder caminar, a poder hablar, a poder, como cuando le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a una tierra en la que yo te voy a enviar. Pongamos esto en el tiempo actual. Sí. Abraham vivía de una manera ordinaria, en orden. Sí. Tenía un lugar donde vivir, donde tenía familia, porque ahí dice tu tierra y tu parentela, o sea que había familiares. Y un Dios le hace el llamamiento, ¿sí? Y le da una orden, pero él podía obedecer o desobedecer. Todos nosotros tenemos esa libertad de poder obedecer o desobedecer. Tal así que se la dio a Adán, ¿sí? Le dijo, de todo come, menos de ese árbol que está ahí, no comas de ese árbol. Le dio la libertad, ¿sí? Y Adán obedeció. Pero Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, o sea, de tu familia, porque yo te envío a otra tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Sin saber porque Dios no le dijo dónde. Al principio no le dijo dónde. Después fue, por la obediencia, fue diciéndole, te voy a llevar a un buen lugar, donde fluye leche y miel. O sea, donde hay provisión. Sí. Pero él obedeció. Imagínense cuando le dijo, quiero que me sacrifiques a tu hijo. Eso fue más fuerte aún. Sí. ¿Y qué creen? Obedeció. Dije, qué impresionante la fe de este hombre. ¿Por qué obedeció a Abraham? Porque Abraham conocía a Dios y él sabía que si aún haciéndolo, Dios tenía el poder para resucitarlo. Eso quiero imaginar yo, porque él obedeció. Y si ustedes leen la palabra, literalmente, ¿qué estaba pensando o qué estaría pensando cuando estuvo preparando? ¿Sí? Y le dice a Isaac, vamos a la montaña a adorar y a ofrecer sacrificio. Pero no le dijo quién iba a ser el sacrificado. ¿Sí? Y dice la misma palabra, narra literalmente que empezó el joven a juntar la leña y dijo, papá, ya tenemos la leña. ¿Y el cordero? ¿Dónde está el sacrificio?
¿Y qué le dijo a Abraham? Dios proveerá. Vean la fe. Vean la fe. ¿Sí? Estos hombres no vivieron esta realidad. Ellos anhelaron, dice la misma palabra. Pablo le dice, ellos anhelaron. Pero ellos tuvieron la promesa. Nosotros tenemos una realidad. Porque ya sucedió, ya pasó. ¿Sí? Y es precisamente la tarea que tenemos hoy en día de poder compartir, de poder traer esta verdad al presente, ¿sí? De nuestro tiempo, y con la ayuda del Espíritu Santo, se edifica la casa con sabiduría, ¿sí? Con conocimiento se afirma, y con entendimiento se llenan todas sus cámaras. Proverbio 24:3. ¿Se lo grabaron o no? Hemos estado hablando de esto. ¿Sí? Si me equivoco, bueno, ahí lo corrigen, pero eso dice la misma palabra. ¿Sí? El día de ayer, que estuvimos prácticamente algún tiempo compartiendo, ¿quién leyó sus hojas? Después, en la tarde, en la noche, nadie. ¿Sí? Ok, muy bien, está bien. Hablo ¿por qué? Porque está más completo, porque va escrito todo lo que compartimos. Y si se dieron cuenta, al menos en la parte donde yo comparto, describimos todo lo que el apóstol Pablo habla, capítulo 1, capítulo 2, pero específicamente en el capítulo 2 y 3, donde él empieza precisamente a mostrar este misterio escondido. Empieza a correr el velo, la cortina, ¿sí? Para que vean lo que había detrás de esa cortina, de todos los sucesos antes de esa obra magna que es de la cruz en Cristo, ¿sí? Y entonces él presenta, en algún momento dado, capítulo 2 y 3, presenta a este Cristo, ¿sí? A este Hijo único que pasa a ser primogénito de entre los muertos, y cómo Dios lo resucitó, ¿sí? Y que a través de la resurrección, de la ascensión, si vieron el video y han puesto atención, que es a través de su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión y su impartición. Son 5 cosas trascendentes en la vida de cada uno de los que hemos creído y estamos creyendo en esto, que hará que nosotros podamos saber y entender el plan perfecto de Dios, ¿sí? En esta mañana vamos a continuar en este mismo ámbito y en el tema que tiene por nombre, ayúdenme, dice 1, 2, 3, creado según Dios. El nuevo hombre creado según Dios. Vamos a continuar. Y quiero que podamos leer ahora sí con un poquito más de tiempo, aunque no me voy a tardar más que 3 horas hoy. Digan amén. Dijeron que más poquito. No, es una broma, pero Efesios capítulo 4. Vamos a ir leyendo, porque leyendo, dice la Escritura, podemos ¿qué? Entender. Leyendo podemos entender, ¿ok? Efesios 4 del 17 al 24 lo vamos a leer con calma, con entendimiento de su espíritu. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Acuérdense que él viene hablando de que él le fue dada una causa y quedó prisionero porque Dios le encareció o le encargó la predicación ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Sí? Entonces él viene diciendo esto, que ya no andéis como los otros gentiles,
que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento que entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, esto lo tocaron en el orden del nuevo pacto ayer, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, ¿ok? A Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Seguimos. Es todo, ¿verdad? Ok. Sí, esta ya la leí, ¿verdad? Sí. ¿O hay otra? En cuanto a la pasada manera de vivir, está hablando del pasado, escombros. En cuanto a la pasada manera de vivir, quiero que tengan presente estas palabras. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos, palabra clave, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad ¿de qué? De la verdad. Hasta ahí, ¿ok? Ahora sí, la palabra leída de manera literal. Ok. Vamos a poner mucha atención porque vamos a tocar por ahí conceptos sagrados que en otro tiempo creímos que eran de esa manera. ¿Sí? En otro lenguaje a alguien le decía vacas sagradas. ¿Sí? Porque en la vida del creyente a veces tomamos ciertas palabras que nos enseñaron. Como decía ayer, no había una profesionalidad, sino que comprábamos la unción únicamente, pero no la preparación. Y en este tiempo hay que prepararnos. ¿Sí? Los tiempos cambiaron, como lo comentábamos ayer. Entonces, vamos a tocar esta parte que en un momento dado entendimos equivocadamente. ¿Sí? Ahora, en Romanos 6, versículos 6 al 12, viene precisamente la aclaración de esto que el apóstol Pablo acaba de hacer en Efesios. Para poder vivir en esa realidad, en la realidad del Señor, en la realidad de esta verdad, dice ahí que habría que despojarnos ¿de qué? Del viejo hombre. ¿Sí? No, espérenme ahí. Ajá. En Efesios, hija. Ahorita todavía no me pongas Romanos porque me vas a distraer. Aquello. Sí. Dice, despojaos ¿de quién? Del viejo hombre. Eso lo dice en Efesios. Pero acuérdense que la Biblia siempre se interpreta a sí misma. Por eso recomendaba el apóstol, lee las escrituras. Jesús decía, lee las escrituras porque ellas hablan de mí, ellas dan testimonio de mí, pero leyéndolas no pudieron entenderlas. Entonces, aquí, para poder vivir en su realidad, tú y yo no tenemos que despojarnos del viejo hombre. ¿Sí? Aquí dice algo diferente a lo que estoy diciendo. ¿Sí? Decir, no, ¿cómo? Si la Biblia dice, despojaos del viejo hombre, y yo les estoy diciendo que no es lo que quiere decir,
algo está mal o algo no estamos entendiendo bien. ¿Sí? Por eso tenemos que ir a la Escritura misma, ¿sí? Para poder entender lo que el apóstol Pablo está hablando, ¿sí? La Biblia no habla, o más bien está hablando de despojarnos del viejo hombre. No está hablando de despojarnos del viejo hombre, sino del vestido del viejo hombre, de las vestiduras del viejo hombre. ¿Sí? Ahora sí vamos a Romanos capítulo 6. ¿Sí me van siguiendo? Sí. Sí. Mucha atención. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? ¿Fue qué? ¿Juntamente con quién? Con él. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más ¿a quién? A ver entonces cómo está esto. Pareciera una contradicción, pero no la hay. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos el texto fuera de contexto de lo que el apóstol Pablo viene narrando en toda esta narrativa. Y una de las indicaciones que él da, o una de las instrucciones, es que sí hay que despojarse, pero no de nuestro viejo hombre, porque dice ahí que el viejo hombre fue ¿qué? Dios lo mató. O sea, el viejo hombre murió. ¿En dónde? En la cruz. ¿Sí? Y también dice algo muy importante, que el pecado fue ¿qué? Destruido. ¿Se acuerdan cuando compartimos acerca de los 3 días de la cruz? Que decíamos que Cristo venció. ¿Sí? Él venció. ¿Qué venció? Al pecado. Venció a la muerte. ¿Sí? Al viejo hombre lo crucificó. O sea, lo mató. ¿Sí? Entonces, teniendo esto en mente, ¿sí? Porque esto es lo que dice, que en la cruz destruyó Jesús al viejo hombre, lo mató, ¿sí? Entonces, ¿por qué en Efesios me manda a despojarme del viejo hombre? Es que a veces leemos de manera equivocada, dice despojarnos del viejo hombre, ¿sí? Lo que está hablando en cuestión de despojos es de las ropas, ¿sí? Las ropas, de las vestiduras, que vienen siendo ¿qué? Los viejos pensamientos, ruinas y escombros, los residuos, lo que quedó, todo eso que quedó cuando nuestra, por eso dice en cuanto a nuestra vana manera de vivir, porque nosotros nacimos sin haber muerto físicamente cuando creímos en Cristo. Morimos, según leemos, morimos y resucitamos juntamente ¿con quién? Con Cristo, ¿sí? Y nacimos a una nueva ¿qué? Una nueva vida. Pablo después dice una nueva criatura. Aunque tú recibiste esta gracia de parte de Dios y yo a los 30, a los 20, a los 50, a los 60, volvimos a nacer. Fue lo que Nicodemo no entendió. Cuando le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Sí? Pablo retoma precisamente ese concepto, pero trae una mayor claridad, porque en ese tiempo Jesús todavía no había ido a la cruz. Por eso no pudo explicarle lo que el apóstol Pablo está explicando aquí, porque este suceso ya pasó. ¿Sí? Y entonces él habla y les dice, miren, no se trata de un esfuerzo humano, no se trata de que, ¿cómo le hago? Porque eso es lo que a veces hemos entendido, esta lucha que tenemos, ¿no? Porque eso es lo que a veces se nos enseñó, tú tienes que luchar, ¿sí?
Tienes que luchar contra el diablo. Se oye en apariencia como algo cristiano o como algo que no está mal, porque el diablo es malo y yo soy bueno, entonces yo estoy en contra del diablo. ¿Sí? Pero la Biblia dice que el Señor venció al diablo en la cruz. Y dice, ayer hablábamos y decía, y despojó a todos, principado y toda potestad de las tinieblas, y las exhibió públicamente. O sea, lo vació de lo que él se había robado. ¿Sí? Y lo destruyó. ¿Vamos entendiendo? Sí. ¿Vamos entendiendo? Ok. Seguimos. Entonces, esos despojarnos habla acerca de las ropas y de las vestiduras que son los pensamientos, ¿sí?, del antiguo hombre que nos poseía o que en el cual andábamos, como dice el apóstol Pablo también, ¿sí? Todos los que estamos aquí, todos los que hemos creído en el Señor, en la obra del Señor, ¿sí?, ya recibimos esta gracia y esta verdad que es en Cristo, ya estamos en el nuevo hombre. ¿Sí? Porque el nuevo hombre no es producto de una obra humana ni de un esfuerzo. ¿Sí? No es que yo para ser un nuevo hombre, voy a cambiar 31 de diciembre, vamos a brindar, vamos a hacer propósitos. A partir del 1 de enero voy a ser una nueva persona. Eso lo decimos. ¿Es malo? No está mal. Es un buen deseo. Pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí en algún momento lo logramos? Voy a hacer ejercicio, voy a comer sano, voy a dejar la coca, voy a dejar la cerveza. No, esa no, ¿eh? El nuevo hombre no es producto de un esfuerzo humano ni de la inteligencia misma del hombre. El nuevo hombre es producto del amor de Dios, ¿sí? Del amor de Dios de salvar al hombre por medio de Cristo. Nosotros fuimos introducidos al nuevo hombre, ¿sí? Nacimos nuevamente, ¿sí? Pero, aquí siempre hay un pero, seguimos luchando con el viejo, la vieja manera de pensar, los viejos hábitos que por años teníamos, ¿verdad? Las viejas costumbres, ¿sí? Aunque en algunos pueblos les llaman buenas costumbres, hay malas costumbres también, ¿sí? Tenemos malas costumbres, malos hábitos, pero esos son los residuos que quedaron por haber vivido, dice la palabra ahí, ajenos a una vida con Dios, ¿sí? ¿Vamos bien o me regreso? Hasta Efesios 1. ¿Sí? Ok. Entonces, esto es lo que sucede. También dice aquí que tú y yo ya no luchamos contra el pecado. Y esto es algo muy duro a veces de entender porque se nos ha enseñado que también el pecado es nuestro enemigo, literalmente hablando. Sí. Y aquí lo dice, porque el que ha muerto, ha sido justificado y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en Él. Dios venció al pecado. ¿Sí? Dios venció al pecado a través de la obra de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿contra qué estamos luchando nosotros? Si
ya el pecado fue vencido, si ya el viejo hombre murió y nosotros seguimos batallando por lo que a veces aprendimos con el viejo hombre. O sea, no te puede habitar Cristo. Dice, no puede habitar la luz y las tinieblas. Es un ejemplo natural. ¿Sí? Si aquí fuera de noche hay que apagar la luz, ¿qué es lo que abunda? Las tinieblas. Pero cuando yo prendo la luz, ¿qué es lo que retroceden? Las tinieblas, porque la luz resplandece. ¿Sí? Entonces, no es lo que a veces creemos. Pablo decía, miserable de mí, hablando de una lucha que él tenía en su interior, porque en algún momento dado él expone también esta parte. Queriendo hacer el bien, terminamos haciendo el mal. ¿A quién le ha pasado? A nadie, creo, a nadie aquí, puro santo. Queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal. Y después dice, porque no soy yo, dice, no soy yo, sino es mis residuos, mi forma de pensar que tenía como costumbre, que se inclinaban hacia el mal. ¿Sí? Por eso ahí después da una clave muy importante que es renovaos. ¿Por qué creen que dice que tenemos que renovar? ¿Qué vamos a renovar? Esa es la clave. Si nosotros no renovamos nuestros pensamientos y no entendemos que ahora ya tenemos, según la palabra dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Para que puedas ser renovado en tus pensamientos, en tu manera de pensar, primero tienes que saber que ya tienes y operas en una mente nueva. Que no es la mente que tú creías que tenías. Ahora tenéis la mente de Cristo. ¿Eso lo dice la Biblia o no lo dice? Sí, eso dice la Biblia. Entonces, necesitamos ser renovados, ¿sí?, en nuestra manera de pensar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A través de qué? A través de la verdad, del pensamiento de Dios. Dijimos que fe es pensar como Dios piensa. Esa es la fe. Ahora, dije hace rato, y vamos con calma por si hay alguna pregunta o alguna duda. Si es muy extensa, nos quedamos un ratito más, ¿ok? Bueno, entonces, no es que el pecado tenga poder, ¿sí? Porque el pecado ya fue, ¿qué? Destruido, dice ahí. El pecado es, no lo digo yo, por favor, aquí está, ahí dice. El pecado fue destruido, ¿sí? El pecado destruido. ¿Sí? Pero ¿contra qué luchamos ahora? Luchamos contra el descuido. Contra el descuido. Ya no contra el pecado, contra el descuido que produce el pecado. Porque dice en Santiago, no sé si en Santiago o en Timoteo, ahí después me corrigen, que si nosotros damos lugar a un pensamiento que no es de Dios, este va a producir un efecto que es el pecado. ¿Sí? Y ese pecado obviamente va a traer ¿qué? Consecuencias. Va a traer consecuencias. Entonces nosotros todos los días estamos luchando contra un descuido que va a producir, si yo me descuido, voy a producir pecar con Dios o contra Dios. ¿Sí? Pero tenemos que entender que el pecado ya no se enseñoreará de mí. Dice la palabra, no lo digo yo. Dice la palabra, mas el pecado ya no se enseñoreará de mí, porque el pecado fue ¿qué? Destruido.
Pero para que esto suceda necesito renovar mi pensamiento, ¿sí? Yo viví 20 años fuera de la voluntad de Dios, fuera del conocimiento de Dios, y durante esos 20 años se gestó una forma de vida, una forma de pensar, una forma de actuar, una forma de ver todo lo que a mi alrededor sucedía. Conozco al Señor y no en automático esas malas costumbres, malos pensamientos se fueron así. ¿Por qué? Porque lo que nació fue mi espíritu. Mi alma, no, Dios no me quitó, o a Dios les quitó las emociones. Cuando se pegan un martillazo en el dedo no les duele porque no sienten nada. ¿Verdad que no? Eso no nos quitó Dios. Lo que nos quitó fue la naturaleza del viejo hombre. Sí. Esa está muerta. Pero quedan escombros. ¿Sí se acuerdan de la clase del miércoles? Quedaron ruinas que tenemos que ir desalojando, esos pensamientos que no son de Dios, direccionarlos hacia el pensamiento que es de Dios. Y esto lo encontramos en la Escritura misma. Así que Cristo ya venció el pecado. No luchemos contra enemigos vencidos. Porque eso es lo que a veces pasa en la iglesia cristiana. Lo dije ayer, suena como algo chistoso, pero no lo es la realidad. Algunos tuvimos que luchar de esa manera para obtener la herencia, cuando la herencia ya la tenemos en Cristo. ¿Sí? Orábamos, gritábamos, guerreábamos, que soltara la herencia, que soltara la herencia. Yo de verdad, yo creía que eso era verdad. Yo creía que estábamos haciendo lo correcto, que estábamos, incluso hasta le estamos ganando al diablo. Si el diablo ya estaba vencido, hace 2000 años. ¿Sí? Dios lo venció. Apocalipsis, acuérdense, Apocalipsis 5, lo que sucedió espiritualmente a través de la obra en lo terrenal y lo que sucedió en lo eterno. ¿Sí? Cuando se le revela, ¿qué se revela a Juan? Se revela, lo que se le está revelando es a Jesucristo, la revelación de Jesucristo. ¿Sí? Él ya venció. Él ya venció. Entonces, luchamos ¿contra quién? Contra el descuido. ¿Sí? Contra el descuido. Porque cuando nos descuidamos, entonces el pecado vuelve ¿a qué? A surgir. Un ejemplo bien claro y muy natural. Las personas que les gustaba y les encantaba tomar, deben cuidar de no meterse a una cantina. Deben cuidar de no juntarse con personas que les gusta tomar, porque si se descuidan, ¿qué va a pasar? Van a tomar y van a volver a caer en lo mismo. Esto es lo que estamos tratando de evitar nosotros en todos los aspectos de nuestras vidas. No descuidarnos. Por eso decía, ahora tiene sentido. Cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Pero no estoy hablando no estoy hablando de ese temor, sino de no distraernos, de no descuidarnos, porque va a haber una consecuencia en nuestras vidas. Salvos vamos a ser probablemente. Yo no quiero entrar en ese tema porque es un tema bastante profundo. ¿Sí? Es que entonces tomó, ya perdió su salvación. Miren, Dios es el que juzga, Dios es el que Él es el que es juez, Dios es el que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Nosotros no somos nadie para mandar a ningún lado, ni al cielo ni al infierno. ¿Ok? Eso le corresponde a Dios. Eso está en la potestad de Dios. Aunque yo tengo la firme convicción de que la vida es eterna, según la palabra. ¿Sí? Según la palabra, nuestra vida es eterna. En Cristo, ¿ok? Así que Cristo ya venció, ¿qué? Al pecado.
No luchemos con enemigos vencidos. Ya tenemos la justicia de Dios en nosotros, o no dice esa palabra, la justicia de Dios que opera en nosotros. Ya tenemos esa justicia, ¿sí? No debemos vivir como lo dije en el ejemplo de ayer, como limosneros, como mendigos, porque ya lo tenemos todo en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Ya estamos en el nuevo hombre. Tú y yo ya estamos en el nuevo hombre. Entonces, lo que tenemos que hacer es vivir acorde ¿a qué? Al nuevo hombre, al nuevo orden y al nuevo hombre. Comencemos a vivir, ¿sí? Porque ya estamos en el nuevo hombre. Todos nosotros hemos dejado nuestra vana manera de vivir, ¿sí? Tú y yo no podemos seguir viviendo como cuando no conocíamos a Dios, ¿sí? No podemos seguir viviendo, porque entonces, o una de dos, o no eres salvo, y no porque Dios no te haya salvado, sino porque no has creído y no has abrazado esta gracia de Dios. O eres o no eres. Apocalipsis dice, o frío, o sea, bien muerto, o caliente vivo. O frío o caliente. Porque tibio te vomita. ¿Sí? Así que todos nosotros tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Que nadie te pueda decir que porque te descuidaste en una ocasión, en dos ocasiones, Dios ya te desechó. Porque si respiras, tenemos la oportunidad de poder correr a la gracia de Dios, a la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, esta vida, ¿sí? Todos nosotros tenemos o debemos tener una nueva manera de pensar, una nueva manera de sentir, una nueva manera de visualizar el futuro, ¿sí? Ya no tenemos que pensar, miren, a veces asociamos la vejez con la edad. Muchas veces decimos, ay, que ya está viejito, ¿no? Ah, entiéndelo, ya está viejo. Yo conozco jóvenes de 15 y 20 años que son viejos por su manera de pensar. Pero esta gracia que Dios nos da en Cristo nos va a rejuvenecer. Y no porque te pintes el pelo, sino por el ímpetu, por el ánimo, por el entusiasmo que puedas tener, aunque tengas 60 o 70, 80, 100 años. Si estamos en Cristo, estamos en el nuevo hombre. Y si Dios un día nos llama de esta tierra, nos vamos felices, ¿sí? Porque vivimos, aunque sea en un corto tiempo, la vida de Dios en la tierra. Fuimos el ícono en la tierra, que lo que hablaban ayer, ¿sí? Pudimos disfrutar en esta vida terrenal y lo que nos puede esperar y lo que nos espera en el Señor. ¿Cree que les iba a alegrar esto? Es emocionante, es una aventura. Esto es algo, es más allá de una película que tú hayas visto de acción. Porque Dios es inmensamente genial, ingenioso, creativo. Y a todos nosotros tenemos una vida distinta en Él. Pero somos todos partes del mismo cuerpo. Tenemos una asignación, tenemos un trabajo, pero somos del mismo cuerpo, somos de Él también. Así que alegrémonos. Imagínate que cuando yo tenga, bueno, yo no, vamos a hablar de los jóvenes, ¿sí? Tienen 20 años, 15 años, y que puedan llegar a vivir muchísimos años más. Y que le digan, oye, por esta verdad que se está gestando hoy en día, ¿sí?
Que digan, ¿cuántos años tienes? No, pues que tengo 50. Oye, ¿no te parece que tienes 50? Parece que tienes 25. ¿Pero por qué? Por la vida que portamos, por la vida que en Cristo estamos viviendo. Yo decía hace rato, y lo digo de verdad, conozco personas jóvenes de 20 que parecen de 70, 80 años. Por la forma, son, ¿cómo le llamo? Yo tengo una palabra, Sí, o sea, miren, la juventud, nuestra juventud no está en nuestra forma de vestir de moda. Sí, porque esa ropa es de señora, dicen los jóvenes. No es la ropa que portamos, es lo que portamos, es lo que nos hace visibles, es lo que Dios ha depositado en nosotros, lo que hace que nosotros nos vayamos rejuveneciendo. ¿Sí? Pero hay un secreto y a eso vamos, ¿sí? Entonces, vamos a leer Efesios 4, 17, 24. Perdón, te di 4, 17, 24 porque vamos a leer y a releer, porque ya leímos del 22 al 24, pero quiero que leamos esta introducción porque habla de una lista, ¿sí? Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. ¿Sí se dan cuenta cómo relaciona la mente, la forma de pensar? Dice, que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento que sabían que teníamos el entendimiento entenebrecido. Teníamos un entendimiento cerrado. Y yo sé que alguien se ha topado con gente que no te quiere oír y que no entiende, aunque le expliques con manzanas, no quiere entender. ¿Por qué? Ahí está la razón. Tiene el entendimiento entenebrecido y está ajena a la vida de Dios por ignorancia. Dijimos que ser ignorante no es malo quedarse en la ignorancia, porque cuando aprendemos dejamos de ser ignorantes por la dureza de su corazón. También hay gente con un corazón duro, ¿sí? Al siguiente, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, porque se hacen duros, ¿sí? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, mas vosotros no que habéis aprendido así ahí subrayen en su mente, en memoria, a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, ¿sí? En Jesús. Ok. Vamos a recalcarnos y a puntualizar el versículo 20, donde dice, mas vosotros no habéis aprendido así a ¿quién? A Cristo. Este va a ser nuestro versículo en donde nos vamos a detener un poquito, ¿ok? Dice, hay una diferencia entre aprender de Cristo, ¿sí? Entre aprender de Cristo y aprender a Cristo. Si lo leemos o lo oímos de manera muy rápida, sin detenimiento o entendimiento, pareciera que dice lo mismo. Pero no es lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo. ¿Qué hace la diferencia? La diferencia es precisamente el lugar donde está Cristo. Esa es la diferencia. De Cristo, fuera de Cristo, a Cristo dentro. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, si Cristo está afuera, aprendo de Él. También aprendo de Él. Mucha gente conoce y sabe de Dios. Ha aprendido de Dios. ¿Sí? Pero ese aprendizaje es un aprendizaje que está fuera de,
que es externo, que está afuera. Pero si está dentro de mí, yo ya no aprendo de, sino aprendo a Él. Lo que es aprender a Cristo es tomar, ¿sí? Tomar de Cristo o del Cristo que ya tenemos dentro, ¿sí? Tomar de Cristo lo que ya tenemos dentro, eso es lo que quiere decir aprender a Cristo, lo que ya ha sido depositado en mí, lo que ya está dentro, ¿sí? Si tú abres tu despensa en tu alacena y necesitas algo y no lo tienes, ¿qué vas a hacer? Vas a salir a comprar, pero cuando ya lo tienes dentro de ti, eso que necesitas, ya no sales, ¿sí? Es un ejemplo muy burdo, pero para que entendamos lo que es fuera y lo que es dentro, ¿sí? Entonces, cuando yo aprendo a Cristo, estoy tomando de lo que ya está dentro de mí, lo que ya tengo dentro de mí, ¿sí? Entonces, voy a poner un ejemplo más claro, y esto lo hablamos creo que el miércoles también. Vamos a poner el ejemplo de la paz, ¿sí? La paz de mi alma, ¿sí? Que no tiene, a veces nos sentimos sin paz, ¿no? O nos preocupa algo, ¿sí? Dice, la paz de mi alma, o la paz que mi alma tiene, o nuestra alma tiene, está en nuestra alma, no está en nuestro espíritu. Porque esa inquietud o esa preocupación no está en mi espíritu, está en lo que estoy pensando, en lo que estoy imaginando, en lo que estoy sintiendo, en lo que me preocupa por hacer, por lo que no tengo y necesito tener. Esa es a veces la inquietud de la mayoría de nosotros, en donde sí hay esa lucha, ¿verdad? De la paz, que a veces no tenemos. Dicen, es más, no puedo ni dormir, ¿sí? Entonces, esa es la parte que mi alma necesita, ¿sí? Pero esa verdad que mi alma no tiene, sí la tiene mi espíritu, ¿sí? Sí la tiene mi espíritu. Y voy aprendiendo a Cristo desde mi interior, ¿sí? Desde mi interior. ¿Todo bien? ¿Sí? Ah, ok, es que oí algo. ¿Sí? Voy aprendiendo desde mi interior, ¿sí? Afuera aprendo ¿qué aprendimos fuera del ámbito de Dios? Es el ejemplo de Adán y Eva. Pecado, ¿sí? Afuera nosotros aprendemos pecado. Dentro aprendo Cristo, ¿sí? Dentro aprendo a Cristo. Afuera aprendemos cosas temporales. Adentro aprendemos cosas ¿qué? Eternas, que están en nuestro espíritu. El espíritu es eterno porque es el espíritu de Dios, ¿ok? Entonces, aprendo afuera, ¿qué aprendemos? Muerte. Dentro, ¿qué aprendemos? Vida, ¿sí? Por eso Efesios 4 dice, si en verdad le habéis oído, y este es el punto crucial, si en verdad le habéis oído, y pone un qué, como un condicionamiento, ¿no? Si en verdad le habéis creído, es como una condición, ¿sí? Porque hay algunos que medio creen. Nos ha tocado a veces. Dice, ay, ¿a poco sí? No, te creo, pero como que sí, como que no. Bueno, aquí el apóstol dice en Efesios, si en verdad habéis oído, ¿sí? Si es que en verdad le habéis oído, tengo que aprender a Cristo aquí adentro, ¿sí? Aquí, ¿sí? Habla de nuestro interior, ¿sí? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, ¿sí? Que es fuera del viejo hombre, despojaos, acuérdense, vestiduras, pensamientos, recuerdos, ¿sí? Despojaos del viejo hombre que
que viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Son dos cosas completamente opuestas. ¿Sí? Uno está viciado, está mal acostumbrado, es Jacob, tranza, ¿sí? Mentiroso, el viejo hombre. Pero el nuevo hombre está conforme a la justicia, dice aquí, y a la santidad de la verdad. Ese es el nuevo hombre, el que debe de operar en nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que no descuidarnos, ¿sí? No es que estemos luchando, y yo sé que esto es una verdad fuerte a lo mejor no para todos, pero por aquellos que hemos aprendido esto, que traemos arrastrando, ¿sí? ¿Y tú contra qué pecado estás luchando? Eso es lo que se dice, ¿no? ¿Con qué pecado estás luchando? A ver, dinos. Cuando antes se hacían confesiones, ¿no? Vas con el párroco y eso es lo que te dicen. ¿Contra qué pecado? Tú no luchas contra el pecado, porque ya hubo alguien que lo venció. Ya hubo alguien que lo venció, ¿sí? Y te dio la victoria y nos dio la victoria, ¿sí? Por eso dice la palabra, en Cristo somos más que... entonces no luchamos contra el pecado. Lo que Él te está diciendo es que te posiciones en el que ha vencido, ¿sí? En el que ya venció. En el que ya venció. Esa es la verdad, ¿sí? El nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tienes y tenemos que vernos de esa manera. Porque esta justicia no la compraste tú. No la pagaste tú. La pagó el Hijo de Dios. ¿Sí? Y Él te vistió, porque después dice, y revestíos, ahí está la palabra de lo que estamos hablando, que no es el viejo hombre como tal, sino son sus vestiduras, dice, y revestíos según el nuevo hombre. Revestíos, o sea, te quitas los pensamientos del viejo hombre, las malas mañas, las costumbres, y te revistes, ¿sí? No dice la palabra que en Apocalipsis que había millares delante de Dios que habían lavado sus ropas con la sangre del Cordero, ¿sí? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Porque la Biblia se interpreta a sí misma. No tenemos que inventar nada, solamente tenemos que leer, buscar la pieza y con el entendimiento del Espíritu Santo juntarlas para ver el cuadro completo. Y eso es lo que nos hace falta a todos como iglesia. Leer, pedirle a Dios entendimiento. Todo lo que aprendo a tomar en cuanto a decisiones o reacciones, ¿sí? Todo lo que aprendo a tomar en cuanto a decisiones o reacciones están en el que me habita, ¿sí? Y debo de traerlo el que me habita. ¿Quién nos habita? Debemos traerlo a la luz, ¿sí? En cuanto a mis reacciones, en cuanto a mis decisiones, tengo que traerlo del que me habita. Cristo me habita. Cuando algo sucede, yo tengo que traer este recurso que es Cristo hacia afuera, para que mi forma de pensar, para que mi forma de actuar, para que mi forma de reaccionar no sea como el viejo hombre, sino como el nuevo hombre que me habita. ¿Sí vamos entendiendo? ¿Sí? Ahora, esto es nuevo en cuanto al entendimiento, ¿sí? No es nuevo por el tiempo, sino es nuevo porque es eterno. Este nuevo hombre es eterno. El viejo hombre ya se murió.
¿sí? Ya colgó los tenis, como decimos aquí en México, ¿sí? Ser una expresión o una manifestación de Cristo en todo lo nuevo. Todo lo nuevo está en Él. ¿Todo qué? Lo nuevo está aquí ¿en quién? En Él, ¿sí? Pablo enseñaba cuando decía, y lo que mencionaba hace rato, si usted no sé quién mencionaba, Pablo decía que si ponemos la mirada en las cosas que se ven, ellas son temporales. Pero si ponemos nuestra mirada en las que no se ven, son eternas. Por eso decía que mientras nuestro hombre natural, no viejo hombre, natural, porque a veces decimos viejo, no, el de ese ya se murió. Ese viejo ya se murió. Ahí se oyó el chistoso, ese viejo ya se murió. En cuanto a nuestra manera de vivir, que si ponemos las cosas en lo terrenal, ¿sí? Nuestro interior se va renovando. Por eso decíamos hace rato que puede ser hasta literalmente. Oye, no pareces de 90, pareces de 89. Porque nos vamos rejuveneciendo. Y ahora, no te agüites porque dices, ay, pero yo sí aparento de mi edad. No te preocupes. Hablamos del interior, ¿sí? Del que no se ve, del que es eterno, de que vivirá por siempre en Él, ¿sí? Entonces no te digas, ay, ya estás arrugadita, no te importa. Que no te importe. Ay, ya se te notan aquí las patas de gallo, dicen por allá. Ay, mira tu pelo bien blanco. Es sabiduría. No es vejez, es sabiduría de Dios. De hecho, así le dice la palabra, anciano de días. ¿Sí? El pelo blanco resplandeciente, dice Apocalipsis. Yo ya resplandezco, ¿eh? Es sabiduría de Dios. Entonces, cuando nosotros, ya estoy cerrando, cuando nosotros ponemos los ojos en las cosas temporales, nos envejecemos, ¿sí? Por una forma de pensar. Decía yo, jóvenes de 20, viviendo como de 60 o 70, 80, y no porque yo diga que tener esa edad es mala, sino ya cansados, ¿no? Cansados del camino y tienen 20 años caminando, y aquellos que 80 años, 70 años, ¿sí? ¿Eh? Y no se ven como de esa edad. Y no lo digo por quedar bien, porque se están renovando, porque el Cristo que les habita se está asomando de repente, ¿no? Se va renovando. Y así tenemos que vivir, así tenemos que pensar, ¿sí? Entonces, nosotros nos vamos renovando por dentro, porque lo nuevo nos comienza a absorber. Los años que vienen para todos nosotros, y eso lo quiero profetizar en el nombre del Señor, van a ser años realmente maravillosos, hermosos en Dios. Y esto no quiere decir que todo va a ser color de rosa, no, pero no te va a importar porque tú sabes que Él ya venció. Podremos tener pérdidas materiales, pero lo eterno nadie nos lo quita. Lo eterno nadie nos lo roba, porque nos pertenece por su gracia, por su justicia. No porque lo merecíamos, no, fue su gracia, fue su amor, su misericordia que nos alcanzó. Porque no lo alcanzamos nosotros. Él nos alcanzó. Él nos encontró. Él salió a nuestro encuentro como el padre pródigo, del hijo pródigo. Él salió, Él nos buscó y nos halló y nos llevó a casa y estamos en casa. Él es bueno. Él es bueno. Él es maravilloso. Él es bueno. Que Él nos vaya absorbiendo, que Él nos vaya renovando, que Él nos vaya rejuveneciendo. Esa
Esa es la labor del Espíritu de Dios, pero si nosotros también colaboramos con Él, ¿sí? Tenemos que gestionar todo esto. Tenemos que dar ese paso de fe, ¿sí? Ese paso de fe. Así que, amada familia, vivimos un tiempo maravilloso, aunque vemos, oímos, pero son cosas que estaban escritas, ¿sí? Pero que el remanente del Señor, que es la iglesia, que son los hijos, hemos sido destinados y predestinados para que en medio de toda situación adversa, decía el apóstol Pedro, esta leve tribulación que a veces nos viene, será pasajera. Será pasajera. Después de un tiempo, dice el apóstol Pedro, Él os afirme y confirme, ¿sí?, en su palabra, entre los santos que somos todos nosotros. Hace la gloria, la honra, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Levántate y levanta tus manos, ponte de pie, terminamos. Oramos dándole gracias al Señor para que se desentuman un poquito. Quiere levantar tus manos, cierra tus ojos. Vamos a declarar esta palabra del Señor, vamos a profetizar la palabra de Dios. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo en el cual nos tocó vivir, Señor, porque tu palabra dice que muchos anhelaban y anhelaron vivir este tiempo, pero no se les fue concedido. Fue a nosotros, fue esta generación de Lucas, estas generaciones de hombres y mujeres que hemos y tenemos hambre de ti, Señor, hambre de conocerte, hambre de saber tu verdad, hambre de entender los tiempos en los cuales hemos vivido y estamos viviendo, Señor. Es a nosotros, Señor, que nos fue dada esta gracia. Es a nosotros que nos fue revelado aquel misterio escondido, dice el apóstol Pablo, que en otro tiempo no se reveló a aquellos, porque nos escogiste a nosotros en este tiempo. Gracias, 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 Señor. Dale gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque te plació, Señor, mirarnos. Gracias, Señor, porque estábamos perdidos, pero nos encontraste, Señor. Gracias porque estábamos muertos y nos resucitaste en Cristo. Gracias porque ahora somos una nueva criatura. El viejo hombre murió, el viejo hombre murió, el viejo hombre murió. Tú venciste el pecado, Señor. Tú venciste el pecado y ahora, Señor, nosotros queremos vivir confiados en ti, Señor, no descuidando esta salvación tan grande que tenemos, Señor, procurando con diligencia, Señor, ser obreros aprobados en ti, Señor, que no tienen nada de qué avergonzarse, Padre, porque el pasado quedó atrás, porque nuestra vana manera de vivir quedó atrás, porque eso murió en la cruz, porque fuiste crucificado y nosotros juntamente contigo, Señor, y ahora hemos renacido a una nueva vida llena de gracia, Señor, y llena de verdad, llena de tu espíritu, Señor. Gracias, gracias, dale gracias a Dios. Gracias, Señor, te amamos, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Aleluya, santo eres, Señor. Santo eres, Padre. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo quiero decir una palabra de parte del Señor. Vienen días, vienen tiempos también en que podremos ver literalmente su mano sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos. Quiero declarar, quiero profetizar en esta hora. Quiero declarar que nuestros hijos, nuestros nietos, aún bisnietos, servirán al Señor. Servirán al Señor. Servirán al Señor porque somos como puertas. Somos como puertas delante de ellos y delante de Dios por causa de tu fe, por causa de nuestra fe. Ellos
servirán al Señor. Servirán al Señor. Ellos conocerán al Señor. Ellos vivirán para el Señor. Gracias, Dios, gracias, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Dale un fuerte aplauso.